El sujeto desde el psicoanálisis es comprendido más allá de una unidad psicofísica, es decir, es visto como un ente histórico donde el psicoanálisis retoma aspectos de aquello que lo conforma, en otras palabras, su prehistoria del sujeto desde antes de que propiamente exista. El sujeto desde el nacimiento lucha por adquirir un significante. En palabras de Rodolfo en su obra El niño y el significante, el sujeto acude en búsqueda de significantes que lo representen, o tras ciertos cambios en los significantes que lo representan o frecuentemente deshacerse de alguno. El papel del otro se enaltece ante éste, pues el propio sujeto está preocupado por ocupar un puesto en el deseo del otro. El otro es la figura que significa, en palabras de Naranja Lamo en su artículo La noción del sujeto en psicoanálisis, los deseos o satisfacciones habladas o no habladas de los padres tienen más importancia para él, en relación a su identidad y a su porvenir, que aquellas cosas que se le pueden dar a este niño concretamente para que se desarrolle. El simbólico engloba todos estos aspectos, pero involucra también algo muy importante. Me refiero a la relación a la ausencia, relación establecida por el lenguaje. El lenguaje, la palabra en todas sus versiones, permite hacer insistir aquello que ya no existe. A la vez hace surgir para el ser humano la presencia de lo que está ausente. El peso del significante de una frase toma importancia en qué hace el sujeto con ella. El sujeto de forma inconsciente adopta estos significantes provenientes de palabras, frases o incluso actos por parte del otro. Por eso hemos pensado ilustrar para ustedes hoy la verdad que se desprende del momento del pensamiento freudiano que estudiamos, a saber que es el orden simbólico, el que es para el sujeto, constituye demostrándose en una historia la determinación principal que el sujeto recibe del recorrido de un significante. Y ahora, continuando con la dialéctica y la conformación del sujeto, es necesario hablar acerca del mito familiar. Para el psicoanálisis, el hombre no puede ser concebido sino por los otros, por el colectivo social, por la cultura. Si la medicina cura los males de amores, las enfermedades del cuerpo, desde el psicoanálisis el mal es un mal de amores, y si es de amores tiene que ver con los otros. La relación de amor es una condición insostenible de los humanos. A Freud, por ejemplo, le gustaba emplear la metáfora de los puercoespines, como la paradoja de la relación humana. Los puercoespines al tener frío se juntaban y al hacerlo se picaban y lastimaban con sus espinas, por lo tanto se alejaban, pero el frío los hacía volverse a juntar y así nuevamente. Los hombres bien pueden acuñar la frase: no puedo vivir ni contigo ni sin ti. En la sociedad, la familia como la unidad social, como su célula básica, su mito familiar da el estatuto de continuidad, comunicabilidad y permanencia a la familia a través de los propios mitos. ¿Qué significan nuestros apellidos? En ellos, cada familia hace presente un pasado, una genealogía, y con ello despliega las claves de su porvenir. En palabras de Monsiváis, la raíz familiar es el lazo orgánico vuelto amarradura totalizadora donde la intimidad se convierte en proeza de todos los días, porque no haya nada más fatigoso que sobrevivir al amor y al desamor, que son juntos la célula básica de la sociedad. Así se puede decir que la memoria familiar se constituye en mito familiar, lo cual da pie para originar las leyendas familiares, las anécdotas, a saber si fueron efectivamente vividas, realizadas. Lo importante es que el mito implica una selección y al mismo tiempo un olvido, y en esto reside su riqueza. Dicho esto, nos aventuramos a plantear que cuando dicha memoria se suspende, se interrumpe, se fractura, y las familias quedan suspendidas, sin la apoyadura del mito familiar, algo grave sucede en sus integrantes o sobrevivientes, ya que al no tener los referentes del pasado, no encuentran tan fácilmente las claves de su porvenir y destino. Ahora hablemos un poco acerca de significados y significantes en psicoanálisis. Primero y principal, tenemos que entender que para que algo sea significante, tiene que repetirse. El significante no reconoce la propiedad privada. No es que sea algo de alguien, no es que sea individual, es algo que atraviesa generaciones, que llega a lo grupal, que llega a lo social y que no se queda únicamente en un miembro de la familia.
sino que es un problema que afecta a cada uno de ellos. Y por supuesto, al tener algo así encima, depende del paciente, depende de cada quien, saber qué va a hacer con ello, saber si esa palabra significante le va a afectar negativamente para la vida o si lo va a hacer algo terapéutico, con lo cual puede entenderse a sí mismo y hacer un poco más consciente su inconsciente. Como podernos darnos cuenta, el significante es poderoso, es algo que puede marcarte de por vida. Por ejemplo, si a un niño desde pequeño le dices que es lindo, va a crecer con esa idea y quizá va a llegar a afectarle negativamente al grado que va a buscar cumplir cientos de estándares para encajar en la imagen de lindo socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Para acabar con esto, para evitar que el significante sea un lastre, el paciente tiene que decidir qué hacer con ella al ir al análisis, como mencioné hace un momento. No tienes que negarlo, es algo que está en ti. Tienes que ver si lo dejas como está, dependiendo cómo te afecte, si le das un nuevo significado, si modificas un poco, tú decides, pero es algo que se encuentra y se sabe únicamente en el análisis, estando con un psicoterapeuta. Y también al momento de cambiar un significante que vengas arrastrando, tienes que estar dispuesto a ello. El analista no se va a encargar únicamente de transformarte en automático, tú tienes que contribuir, tienes que acompañarlo activamente, ya que de lo contrario se dará un efecto de adoctrinamiento que al final del día no servirá de nada si tu objetivo es resignificar. Como dato final a los temas antes mencionados, es importante hablar sobre la resignificación. En el ámbito de la psicología, la resignificación se refiere a otorgar un sentido diferente al pasado, a partir de una nueva comprensión en el presente, o dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Por ejemplo, podemos resignificar el presente en función del pasado, dar un nuevo sentido a una experiencia actual en función de algo que ya ocurrió. Un síntoma también puede expresar un conflicto infantil. La resignificación es el equivalente psicoanalítico de los viajes a través del tiempo, de la ciencia ficción, y ambos pueden expresar el deseo del hombre de regresar a rehacer algo mal hecho. Tal vez lo repetitivo del síntoma obedezca a volver ilusivamente al pasado para resolverlo. En el viaje en el pasado se modificará físicamente el acontecimiento pretérito, mientras que en la resignificación se le modifica psicológicamente. Es verdad que no podemos cambiar los sucesos del pasado, pero sí podemos cambiar el significado que le damos y, en consecuencia, los pensamientos y emociones que tenemos en referencia a ello.